Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para las personas que nos siguen, que nos escuchan a través de esta emisora Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos a 4 días del primer congreso de Busco en Ti en la Ciudad de México, ya estamos en cuenta súper regresiva. 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Tema muy importante, muy trascendental para saber realmente quiénes somos nosotros, a quién representamos. No nos representamos a nosotros mismos, representamos a un ser superior, alguien que nos creó a su imagen y semejanza, y eso pues nos trae muchos privilegios. Así que vamos a descubrir en estos 2 días qué privilegios tenemos, uno de los tantos que tenemos, pero vamos a tenerlos en cuenta y allí realmente poder avanzar en lo que es ese crecimiento de la estatura del varón perfecto. Así que bueno, 30 de septiembre, 1 de octubre, ya la inscripción, formulario de inscripción está en las redes sociales, pero queremos recordarle que el cupo es limitado. Así que apresúrense, tomen su tiempo y bueno, a cualquier duda que tengan, comuníquese con cualquier colaborador de Busco en Ti, gustosos les daremos una respuesta. Bueno, ahora sí, pues le damos la bienvenida a Rafael, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen en este segmento Caminando con Jesús. También estoy muy contento, ya estamos a unos días de nuestro primer congreso, Busco en Ti, y va a ser aquí en nuestra ciudad, en México. Sé que Dios va a hacer cosas grandes para toda la gente que reciba la palabra y para los que de ustedes no puedan ir, pero que vean la transmisión. Los esperamos que nos acompañen. Esta tarde, Jorge, el tema de la plática es lo que la cruz de Cristo nos dice. Y ya estoy listo para comenzar. Pues creí conveniente hablar sobre la cruz de Cristo, porque pues no solo me refiero a utilizar la cruz como un adorno, un amuleto, sino la cruz de Cristo tiene mucho que decirnos. Es decir, a veces las cosas nos hablan de cómo es una persona. Por ejemplo, en las zonas arqueológicas, nosotros podemos ver por la forma de construir, por los objetos que fabricaron, por lo que se encuentren en las zonas arqueológicas, nosotros podemos saber qué pasó ahí y cómo eran las personas que habitaban ese lugar, cuáles eran sus gustos, qué comían. Y no es necesario que las personas sigan ahí para saberlo, sino el lugar y las cosas hablan por ellos. Pues esta pequeña analogía me sirve para hablar de la cruz de Cristo, porque cuando hablamos de la cruz, podemos hablar de todo lo que Jesús hizo en específico ahí, en esa cruz, por la humanidad y por cada uno de nosotros. Así es que cuando hable de la cruz de Cristo, no solo me refiero a ese madero que utilizaban los romanos para castigar a los delincuentes, sino me refiero al sacrificio de Jesús y todos los beneficios que la humanidad y cada uno de nosotros, quienes estamos en Cristo, hemos recibido. La cruz da testimonio de esa gran victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el enemigo de Dios, sobre Satanás, y pues trae a nuestras vidas una gran victoria de liberarnos del pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos comunica la cruz de Cristo? ¿Qué habla la cruz acerca de lo que Jesús hizo por nosotros? Pues primero habla del amor de Dios al entregar a su Hijo por salvarnos y por darnos vida eterna. Lo podemos ver en muchas escrituras que son las que dan testimonio de lo que sucedió ahí en esa cruz. Por ejemplo, en Romanos 5:8 dice, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que todavía éramos pecadores. Entonces, lo primero que la cruz nos comunica es el amor de Dios por salvar al hombre. Y todo se consuma en esa cruz y también con la resurrección de Jesucristo. Pero ese momento crucial de la cruz es al que me quiero referir hoy. Juan 3:16, pues es un versículo que probablemente tú te sepas de memoria porque pues es muy utilizado en todas las conferencias que hablan acerca de Jesús. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que sucede ahora por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando creemos en Jesucristo, pues no nos perdemos
en esa eternidad nuestro destino es con Dios y la eternidad la pasamos con Él. También en la primera carta de Juan 2:2 dice, Dios perdona nuestros pecados gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. De eso habla la cruz, que a través de la cruz, pues Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, dice esta versión de traducción del lenguaje actual. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Y todas estas citas pues nos recuerdan ese momento duro para Jesús, ese momento conmovedor, ese momento, ese parteaguas para el mundo, antes de Cristo y después de Cristo, ahora con la esperanza de todos los que creemos en Él para ser libres. Y bueno, al pensar en ese momento, en Jesús en la cruz, pues solo nos trae a la mente que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo único para ese momento difícil, para que a través de ello nosotros tengamos vida eterna. Entregó a su Hijo para que se sacrificara y muriera por nosotros. ¿De qué otra cosa nos habla la cruz? Bueno, pues es evidente, la cruz hace evidente que la humanidad, el hombre, pues está en pecado. Y por esa razón Jesús necesitaba morir, como estaba profetizado. Necesitaba morir porque el pecado, el precio del pecado, pues es la muerte y se necesitaba pagar ese precio y Jesús lo hizo por todos nosotros. Entonces lo que nos recuerda como humanidad es que el pecado del hombre, del que fue liberado gracias a Jesús, a la cruz de Jesús. Bueno, pues también lo podemos ver en Romanos 3, los versículos 9 y 10. Ahí dice esta escritura, dice, ¿quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no, dice Pablo a los romanos. Dice, como ya les dije, seamos judíos o no seamos, todos somos pecadores. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que el hombre por sí solo no se santifica y no se salva, sino pues el precio fue pagado ahí en esa cruz y de eso es lo que nos habla la cruz también, del precio que Jesús pagó por la condición de pecado nosotros, para quitar ese peso de nosotros y poder reconciliarnos con Dios. También este versículo de Romanos 3, en el versículo 3:10, dice, la escritura nos dice, nadie es justo, o en otra versión dice, no hay justo ni aun uno, pero tenemos esperanza por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esa condición del hombre de pecado, pues está a lo largo de la escritura, desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías 59, 1 y 2, dice, Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Y esa es la condición de la humanidad y del hombre, la separación de Dios por el pecado y la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Jesús, de que nos liberó de esa carga de pecado y pues ahora podemos tener esa relación íntima y personal con Dios el Padre a través de Jesucristo. No hay duda que todos somos pecadores, pero ahora hay esperanza en Jesucristo. Romanos 6:23 dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Es decir, ese es el precio del pecado que debíamos pagar todos nosotros, todos los hombres. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna, dice Romanos 6:23, nos regala la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues digamos que el precio fue muy alto, pero la bendición para nosotros fue inmensa, porque Dios nos da esa vida eterna también. Entonces, si nosotros fuéramos esos investigadores que llegan a la escena, al lugar, a ver qué fue lo que sucedió ahí, y a través de ello pueden entender por las cosas que están ahí,
en el lugar pueden entender qué fue lo que sucedió en esa escena, pues nosotros como cristianos, a través de ver a la cruz, podemos entender todo esto, que de hecho, pues en la Escritura está confirmado toda esa evidencia. Entonces, si Cristo vino a morir por los hombres que estaban en pecado, también hace evidente pues que nosotros no pudimos salvarnos por nosotros mismos. O sea, nadie pudo por sus propios méritos o por cumplir la ley salvarse a sí mismo. Porque si hubiéramos podido hacerlo, entonces no era necesario que Cristo viniera a morir en la cruz. Eso también, pues, nos lo recuerda la cruz, que nosotros, por sí mismos, como hombres, no podemos salir de esa condición de pecado. Necesitábamos a Jesucristo, que viniera a hacerlo por nosotros, a salvarnos. Primera carta de Juan, capítulo 2:2, dice: Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente a morir por nosotros. Entonces, eso es otra de las cosas que nos recuerda la cruz de Jesucristo, que nuestro pecado ha sido perdonado porque Cristo se ofreció voluntariamente a morir, y de esa muerte tan pues cruel como es la cruz, o como lo hacían los romanos con sus enemigos en la cruz, ¿verdad? Entonces, una tercera cosa de la que nos habla la cruz de Jesucristo es que el hombre tiene esperanza para estar ahora en el cielo con Dios, porque Jesús es lo que promete, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy allá a prepararles morada. Entonces, tenemos la promesa también de que nuestro pecado ha sido perdonado, nos hemos reconciliado con Dios, y también tenemos un lugar con Dios allá en la eternidad, en el cielo. Y el libro de Hechos, en el capítulo 4 y versículo 12, nos dice que solo Jesús tiene poder para salvar. Y solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo tiene poder para salvarnos. Es la única forma. Un precio muy alto, un dolor de Dios Padre de ofrecer a su Hijo único por, pues, una condición en la que vivíamos como humanidad, pues bien ganada por esa obstinación que tiene el hombre por su tendencia al mal, pero el gran amor de Dios hizo que pues diera a su único hijo y que muriera en la cruz por nosotros. Entonces, si Cristo no hubiera venido a este mundo, pues no tendríamos esa esperanza ahora y las mejores condiciones para pensar en que vamos a ir al cielo, porque pues sabemos que ese camino, el único camino que nos lleva allá con el Padre, pues es Jesucristo. Juan 14:16, Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie puede llegar a Dios, porque pagó el precio, y por eso es que le ha sido dada esa potestad de parte de Dios Padre a Jesucristo, para que a través de Él sea el único camino. Por más que en este mundo haya diferentes creencias de creer que llegan a Dios a través de otros caminos, si no es a través de Jesucristo, que fue el que pagó el precio, no hay manera de llegar a Dios Padre. Eso pues es algo, una potestad que Dios le dio a Jesús, pues claro, porque Él fue quien lo hizo posible a través de su sacrificio. Entonces, podríamos decir que Jesucristo es el consumador de esa eterna salvación que ahora nos es dada. Podemos leer la carta de los Hebreos en el capítulo 5, versículos 8 y 9, donde dice: aunque Jesús era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Eso nos recuerda la bendición que trae
obedecer, aunque haya cosas que a veces pues nos es difícil hacerlas, porque no queremos hacerlas, porque pues implican un sacrificio, pero la obediencia le dio a Jesucristo esa potestad para, pues Él solo es que a través de Él tenemos la salvación. Jesús es nuestra salvación. El Evangelio de Juan, en el versículo 19, dice Jesucristo: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esa puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Dice esta versión de traducción del lenguaje actual. Entonces, ahora Jesús, pues es esa puerta que se nos abre para entrar al reino de Dios. Y todo ello que he estado comentando en estos minutos, pues debe hacer en nosotros, pues recordar todo lo que implica la cruz de Jesucristo. Fue un momento difícil, sabemos que Jesús se levantó en gloria, resucitó, habiendo vencido a la muerte, pero en realidad estoy haciendo énfasis, como lo dije al principio, en todo lo que implicó ese sufrimiento de Jesús en la cruz, y todo eso sigue hablando hoy a nuestras vidas de los creyentes, de todo lo que implica para nosotros y el precio que costó, y por eso es necesario pues recordarlo y leerlo en las Escrituras. A veces como cristianos pues lo sabemos y ya lo damos por entendido, pero siempre es bueno estar valorando toda la bendición de Dios a través de esa cruz y a través de Jesucristo. Otra cita en el Evangelio de Juan 11:25. Dice: a esto Jesús les respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, dice Jesús, aunque muera, vivirá. Y pues la muerte tiene un poder tremendo. Todo mundo llega a ese momento de morir, y hasta el momento en que Jesús llegó a esa cruz, nadie había derrotado a la muerte. Pero fue Jesucristo el primero que la venció y el que ahora nos da a nosotros los creyentes la esperanza y la seguridad de resucitar. ¿Por qué? Pues porque el precio ya lo pagó Jesús. Entonces, para nosotros, la cruz también implica el poder tener esa esperanza de la resurrección, porque ese es un pilar de fe muy fundamental para todos los creyentes, y todo fue pues gracias a la cruz. Primera carta de Juan 5:11 dice: y lo que Dios nos ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna, y que tendremos esa vida eterna si creemos en su Hijo Jesús. Todo a través de la cruz. Entonces, esa cruz sigue hablando hoy a nuestras vidas, porque la gratitud que hay en nosotros nos hace valorar pues todo el sacrificio de Jesús que se consumó en ese momento. Fue grande su ministerio, fue mucho rechazo el que tuvo y fue mucho padecimiento, pero pues todo se consumó ahí en esa cruz, ¿verdad? Fue el punto culminante. ¿De qué otra cosa nos habla esa cruz? Bueno, pues que así como Jesús se entregó para cumplir el propósito por el que el Padre lo envió a este mundo, pues estuvo dispuesto a hacerlo, aunque implicó para él un sufrimiento. Y eso hoy nos habla a nosotros, que el hacer la voluntad de Dios, pues también implica para nosotros un sufrimiento. El sufrimiento no nos gusta. Jesús como hombre, pues también padeció el sufrimiento. Ahí, la noche donde iba a ser arrestado, en ese huerto, pues estuvo orando y dijo: Padre, si tú quieres, pasa esta copa de mí, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que sea tu voluntad. Y esa obediencia que Jesús mostró para llegar a la cruz, aunque él sabía lo que iba a padecer ahí, pues es algo que habla hoy a nuestras vidas para, pues, también ser obedientes de lo que la Escritura y lo que Dios quiere para nuestra vida. En Marcos 8, de los versículos 34 y 35, Jesús dice, llamó a sus discípulos
y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si lo que les preocupa es salvar la vida, pues la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y anunciar buenas noticias, entonces se salvarán. ¿Qué es lo que les decía Jesús a las personas? Tomen su cruz y síganme. Porque con esa declaración, Jesús estaba resumiendo lo que hoy estamos comentando de lo que es la cruz y todo su significado para nosotros los cristianos. Entonces, para nosotros el tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo es hacer su voluntad a pesar de todo el sufrimiento o toda la adversidad que nos implique. Y dice Jesús, obedezcan y tomen su cruz y síganme y sean obedientes, porque eso tiene una recompensa. Si ustedes no quieren pasar por ese sufrimiento, no quieren obedecer la voluntad del Padre, pues entonces no van a ganar mucho, la vida que tienen la van a perder. La obediencia también es algo entonces de lo que nos habla la cruz. La cruz, pues desde luego que representa el sufrimiento y cada uno de los creyentes, pues debemos estar dispuestos en la medida que nos corresponde y en la situación que nos aplique a pasar por el sufrimiento con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Y eso pues van a ser algunos momentos en nuestra vida que pues nadie los puede evitar, pero el ejemplo que tenemos de Jesucristo y lo que él sabía que iba a sufrir en la cruz, pues le dio autoridad para decir, toma tu cruz y sígueme. Y eso es lo que Jesús nos sigue diciendo hoy a nosotros, los que creemos en él. Tomen su cruz y síganme. ¿Qué implica eso? Obediencia. ¿Qué implica eso? Sufrimiento. Pero también implica esperanza, una vida eterna al lado de Jesús en el cielo. Segunda carta de Timoteo 3:12 dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo, en algún momento será maltratado. Y nosotros los creyentes en Jesús no podemos creer que solo por creer en Él y tener nuestra fe en Él, estamos exentos de no pasar por ninguna adversidad en esta vida. Van a ser, de hecho, por ser creyentes en Jesús, probablemente pues nos toque pasar por adversidades muy difíciles, pero pues aquí la escritura en 2 de Timoteo 3:12, pues nos dice que eso es una realidad para todo creyente. Todo el que desee desee vivir obedeciendo a Jesús, en algún momento será maltratado. También en Filipenses capítulo 1 y versículo 29 dice, Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. O sea que cuando nosotros padezcamos por nuestra fe en Cristo, debemos sentirnos privilegiados, que es lo que dice Filipenses 1:29. Tenemos el privilegio de confiar en Cristo y el privilegio de sufrir por Cristo. Y pues eso también es algo que nos recuerda la cruz. ¿Qué más nos recuerda la cruz? Pues que todo hombre también debe someterse a la vida que ahora Cristo nos ofrece. Pablo, pues conocía muy bien cómo era someterse a Cristo. Él, pues, como vemos en la Escritura, cambió radicalmente su vida de tener un celo por Dios, de conocer la Escritura y perseguir a los cristianos, pues tuvo que someterse a Jesucristo para volverse un apóstol humilde, pero muy comprometido para evangelizar. Y eso es lo que Pablo habla a las ciudades que él evangelizó. Por ejemplo, en Gálatas 2:20, Pablo les dice, en realidad yo también he muerto en la cruz. Y para ese entonces, pues Pablo ya podría entender todo lo que la cruz de Cristo comunica. Dice Pablo, yo también he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Entonces,
pues Pablo estaba comprometido con Jesús. Si leemos la vida de Pablo, vamos a saber los momentos tan difíciles que pasó. Naufragó, lo apedrearon, lo creyeron muerto ya en algún momento. Y pues él también padeció, pero él sabía que era la cruz de Jesucristo que él estaba llevando también por su obediencia. Entonces, la cruz de Cristo pues también nos recuerda eso, que ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino más bien ahora vivimos para agradar a Jesucristo. Y podemos hacer la voluntad de Cristo, no la nuestra. ¿Qué más nos habla la cruz de Cristo? También nos habla que el pecado puede llevar a las personas a hacer cosas terribles. Si nosotros leemos, analizamos la muerte de Jesús, pues nos damos cuenta que el pecado del hombre fue la causa de que Jesús muriera en la cruz. O sea que el pecado del hombre, pues, daña a otros, nos pone en una condición terrible, pero también, pues, le implicó a Jesús ese sacrificio. El pecado de la humanidad es terrible, no solo porque perdemos nuestra condición en la eternidad que Dios ha tenido como buena voluntad para nosotros, sino que pues también afectamos a otros. Y Jesús pues fue afectado por el pecado de nosotros, pero también por muchos de sus seguidores. Todos ellos, con su actitud, aún algunos de sus apóstoles, hicieron que Jesucristo pues tuviera que llegar ahí a la cruz. Recordemos que el amor al dinero hizo que Judas lo traicionara y lo entregara por 30 monedas de plata. Entonces, el amor al dinero desmedido, pues sí es pecado, y también fue un motivo por los que Jesús fue a la cruz. También la envidia, porque pues cuando acusaron a Jesús ante Pilato, Pilato tenía muy presente que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia, por odio que le tenían los líderes religiosos, y pues el pecado nos impide ver la voluntad de Dios en las Escrituras. Entonces, como podemos ver, el pecado puede llevarnos muy lejos hasta el punto de matar a una persona. Y bueno, en este caso fue Jesús que voluntariamente cargó todo ese pecado ahí en la cruz. De eso no nos debemos de olvidar nunca, que todo el pecado de la humanidad lo tomó Jesús y lo venció en esa cruz. Y es algo que trae gratitud a nuestras vidas, y que cada que veamos una cruz, pues no nada más veamos pues ahí esa figura, esa cruz de madera o como fuera, sino que más bien nos traiga a nuestro corazón y a nuestra mente todo lo que le implicó a Jesús llegar a ese lugar. Nunca debemos olvidar lo que la cruz de Cristo nos dice, todo lo que implicó ese sacrificio, pero sobre todo el gran beneficio que ahora recibimos los que creemos en Jesús, y sobre todo de la gratitud a Dios, de que siempre piensa en nosotros, en lo mejor para nosotros. Pues muchas gracias por su interés de estar aquí. Nos vemos en el segmento de la siguiente semana, y probablemente los que nos puedan seguir en las redes para nuestro primer congreso de Busco en Ti. Hasta luego, buenas tardes.